Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fin de Anthony. Un jugador que seguramente hemos hablado bastante a lo largo del último año. Un futbolista del cual había muchas expectativas en su momento, que quizás llamaba un poco la atención el precio que se había pagado, pero sin dudas estuvo lejísimos del nivel que se había esperado en algún momento en Manchester y que claramente hoy en día está muy cerca de terminar su etapa allí y comenzar una nueva en una liga claramente inferior a la Premier. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios, se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. La Premier sin duda es una de las ligas que más dinero ha gastado en los últimos mercados. Es más, no hay ningún tipo de duda que es la liga que más dinero ha gastado, porque también es la que más ingresa y mayor capital tienen sus principales clubes. Pero también lamentablemente hay algo que ha quedado claro y es una tendencia muy marcada en los últimos tiempos, y es que los fichajes más caros, los que rondan los 100 millones de euros o cifras un poco más elevadas o cifras un poco menos de 100 millones, pero que están en esas que los convierten probablemente entre los 20 o 25 fichajes más caros de la historia del fútbol inglés, solamente un par han funcionado bien. Y el Manchester United es un claro ejemplo de eso. Un equipo que en los últimos años ha cometido varios errores bastante claros al gastar grandes sumas de dinero en jugadores que realmente no han cumplido las expectativas. Han desembolsado cientos de millones en fichajes, pero los resultados, sobre todo de momento, no se han reflejado en el campo de juego. Y esto termina siendo una rueda, un círculo vicioso del cual realmente el Manchester no logra salir, porque gasta muchísimo dinero en un fichaje, ese fichaje no rinde, al equipo no le sirve, y después tiene que gastar cientos de millones en un nuevo fichaje y ver cómo hace para poder deshacerse de ese fichaje anterior que no funcionó y en el cual también había invertido cientos de millones, sumado evidentemente también a que en muchos casos esos jugadores tienen contratos muy largos, a varios años, 2028, 2029, 2030, y en el cual cobran muchísimo dinero en cada una de las temporadas. Esto lleva evidentemente al club a tomar decisiones difíciles, sobre todo en el aspecto económico, ya que necesitan deshacerse de ese jugador, pero claramente saben que no van a recuperar ni la mitad de los 100, 120, 80 millones que han invertido en su momento y que hoy en día el jugador claramente se ha devaluado, por lo cual le quedan dos alternativas: esperar que venza el contrato, pero en muchos casos son muy largos para poder deshacerse de ellos, o terminar inclusive también prestando a esos jugadores para de esta manera alivianar la carga en cuanto al contrato e intentar, si el jugador después tiene una buena temporada a préstamo, recuperar algo del dinero que seguramente van a terminar perdiendo en esos jugadores que no tuvieron a la altura de las expectativas. Y está claro que el caso de Anthony es un ejemplo perfecto. Realmente un jugador que ya de por sí al momento de llegar a Manchester generaba muchas dudas por el precio que se había pagado, 95 millones de euros, y que después se terminó de confirmando con su muy, pero muy mal rendimiento. Un jugador que comenzó en el fútbol de Brasil jugando en Sao Paulo allá por el año 2018, 52 partidos, 6 goles, no son grandes números, vamos a ser honestos. Lo compra el Ajax como una especie de apuesta a futuro, paga 16 millones de euros por él. Tiene dos primeros años buenos, la verdad, juega 82 partidos, marca 24 goles y se había convertido en una pieza fundamental del esquema de Ten Hag y dentro de un Ajax que sin duda en las últimas temporadas venía siendo un equipo que cada vez llamaba más la atención al fútbol europeo justamente por estos talentos emergentes que aparecían. Recordemos un par de temporadas atrás lo que habían sido las grandes ventas de Ligt, de Frenkie de Jong, al mismo Manchester United cuando le vendieron a Donny van de Beek, o después a Ziyech, por ejemplo, un jugador también muy talentoso de características en ciertos puntos similares a las de Anthony en cuanto a la habilidad, que había sido vendido por una cifra muy importante al Chelsea. Pero claro, lo que no nos esperábamos probablemente es que en la temporada 22-23 Manchester United decida pagar casi 100 millones de euros por él. Y no digo que estuvo mal fichado Anthony, sobre todo teniendo en cuenta que fue un pedido expreso de Ten Hag que lo conocía muy bien, que llegaba recién a Manchester United y que necesitaba un jugador de las características de Anthony para poder jugar como uno de sus delanteros. Pero claro, 95 millones de euros, parecía una locura. Primero porque sus números tampoco eran una locura, no es que había marcado 50 goles, sino que tenía 24 tantos en 82 partidos
y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes recientes de lo que habían sido los fichajes de la Eredivisie, una liga a la cual claramente Ajax, PSV dominan, Feyenoord cada tanto también tiene buenas temporadas, sus jugadores son muy interesantes, pero la gran mayoría cuando da el salto a una de las 5 grandes ligas y sobre todo a la Premier, les cuesta muchísimo hacer agua, por lo cual pagar 95 millones de euros realmente parecía una apuesta más que arriesgada y que había mucho más para perder que realmente para ganar. Pero claro, acá se daban dos cuestiones que conjuntamente terminaron siendo explosivas. Por un lado, el Ajax, como les digo, venía de una época muy dulce, donde sacaba muchos jugadores, les rendía bien y después los terminaban vendiendo en grandes cifras. Claramente Antony era su nueva perla, el jugador que venía destacando, y no lo iban a regalar. Además, un jugador joven y de proyección dentro de la selección brasileña. Y el otro factor que se termina haciendo conjuntamente con las expectativas del Ajax es el pésimo momento del Manchester United, un equipo con una necesidad muy alta, inmediata, de lograr éxitos, de armar un equipo y que necesitaba jugadores y que los termina muchas veces sobrepagando. Si vos tenés un equipo desesperado por tener buenos rendimientos, por encontrar jugadores y que no tiene problema en sobrepagar porque tiene dinero, y tenés un equipo que es experto en vender jugadores que quizás son buenos, pero muchas veces los terminás sobrepagando por todo el hype que se genera alrededor de ellos, es una combinación explosiva que terminó siendo mortal para el Manchester United y también, honestamente, para el pobre Antony. Y estaba claro que un jugador por el cual pagás 95 millones de euros y un Manchester que no venía bien iba a tener toda la presión encima. Es lo normal, cuando un equipo no funciona, los fanáticos, los hinchas del equipo rápidamente empiezan a buscar culpables y uno de los principales apuntados siempre es el jugador por el que más dinero se gastó. Porque uno rápidamente piensa, gastamos 100 millones de euros, este jugador mínimo nos tiene que asegurar 30 goles, 20 asistencias y tiene que ser decisivo en todos los partidos. Y la realidad es que eso no es así muchas veces. Pero claro, en un delantero evidentemente se esperan ciertas cosas que Antony nunca estuvo ni cerca de poder cumplir. Un jugador que en su primera temporada jugó 44 partidos y solamente marcó 8 goles, pero que sobre todo terminó siendo mucho más reconocido por sus jugadas intrascendentes, partidos en los cuales prácticamente no hacía nada, y muchas veces por esos regates que ya habíamos visto en Ajax y que ahí resultaban muy interesantes. Miren cómo levanta la pelota, cómo la pisa, cómo amaga, pero que en Manchester United, que no es el mismo contexto del Ajax, no es el mismo contexto de la Liga de los Países Bajos, evidentemente, si el equipo no viene bien, el equipo está empatando, el equipo hasta inclusive está perdiendo, y vos te pones a tirar firuletes en la mitad de la cancha, al aire, no iban a caer bien, y terminó siendo mucho más parte de memes en lo que es la comunidad de la Premier que realmente un jugador que se lo veía con un gran talento. Ya en su segunda temporada en Manchester las cosas no solamente no iban a mejorar, sino que iban a ir a peor. Un Antony que, además de las cuestiones deportivas, se le sumaron problemas extradeportivos, como por ejemplo en septiembre del año pasado, cuando fue denunciado por violencia de género por una de sus exparejas, a tal punto que lo terminaron separando del Manchester durante un par de semanas hasta que se aclaró un poco la situación, con el antecedente además de Mason Greenwood, por ejemplo, que había sido apartado del club por un caso evidentemente más grave. Sumado a eso también tuvo algunas diferencias con Ten Hag porque no lo ponía tanto, e inclusive en un momento realmente se hablaba de que Antony podía abandonar el club a tan solo un año y medio de haber llegado. Su temporada en lo numérico, si la primera había sido mala, fue directamente catastrófica. Jugó 38 partidos y solamente aportó 3 goles en un Manchester United que si la primera temporada con Ten Hag venía más o menos bien, en la segunda se vino totalmente a pique. Hoy en día se hablaba y mucho de la posibilidad de que Antony salga del club. El problema, claro, era que Manchester quería recuperar parte de la inversión y no pudo recuperar ni siquiera un tercio de los 95 millones que invirtió. Se decía que Manchester, si conseguía entre 30 y 35 millones de euros, estaba dispuesto a venderlo. Pero claro, no había ninguna oferta cercana a esos montos y ningún equipo serio que realmente hoy pensara en Antony como una alternativa. Se hablaba en su momento del fútbol árabe, se hablaba de una posible vuelta al fútbol de Brasil para jugar en Flamengo, pero claro, entre que al jugador no le convencía y que los valores no eran los que Manchester buscaba, terminó quedándose en el equipo en el United y se hablaba de que esta podía ser su temporada y que iba a buscar una oportunidad. Sin embargo, después de los primeros partidos en el Manchester ya ha quedado claro que Antony no va a ser muy tenido en cuenta por Ten Hag y hoy en día está cerquísima, probablemente quizás cuando suba el video ya esté confirmado, de irse a un nuevo destino exótico, como es el fútbol turco. Y es que el Fenerbahce, dirigido por José Mourinho, estaría muy cerca de cerrar su préstamo. Un equipo que realmente se ha reforzado muy bien,
con jugadores como por ejemplo Suyunco, que llegó del Atlético Madrid, sumado a Livakovic, que ya estaba en el arco. Llegó también Sofiane Amrabat después de una temporada justamente en Manchester United donde no brilló. Filip Kostic acaba de fichar desde la Juventus. También llegó Alan Saint-Maximin, por ejemplo, que venía de jugar en el fútbol árabe. Tiene jugadores interesantes que ya estaban, como el caso de Edin Dzeko o de Dusan Tadic, justamente compañero en el Ajax de Antony. O también, por ejemplo, ha sumado a Youssef En-Nesyri del Sevilla. Realmente tiene un equipo muy interesante y competitivo, una liga turca que cada vez suma más y más talento. Con la llegada de Osimhen al Galatasaray ha quedado claro que tiene un gran poderío económico y que poco a poco empieza a ser un destino atractivo para algunos jugadores, pero también está claro que es un destino atractivo para jugadores que hoy en día no les va bien en las grandes ligas y que evidentemente ven una alternativa de irse a jugar a una liga menos competitiva y ganar mucho más dinero. Yo entiendo honestamente que es muy difícil que Antony vuelva a recuperar ese nivel que vimos en el Ajax y que salvo que en las próximas temporadas, en esta en Fenerbahce y después volviendo a alguna liga europea de más trascendencia, vuelva a tener grandes números, que honestamente como les digo nunca los tuvo, pero que tenga grandes números, no vamos a ver ese Antony que en algún momento Manchester United depositó tantas expectativas en él a punto de terminar pagando 95 millones de euros. No mucho más para decir. Espero os haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin darles muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.